Decirte en esta noche que aunque nos veas por la internet, aunque estás aquí o si vienes por primera vez, que Dios está vivo, que Jesús está vivo, que Él ha vencido la muerte para darte vida y darte vida en abundancia. Dios quiere que vivas de una manera diferente y que puedas tenerlo como tu buen amigo, que Él caminará contigo cada día si así lo permites. El Señor está dispuesto en esta noche a hacer un compromiso contigo si tú estás dispuesto a hacer un compromiso con Él. Amén. Hoy hay palabra de Dios para ti. Entonces vamos a ver, ya vimos en el video del resumen lo que nosotros en el Ministerio de Jóvenes hemos estado tratando últimamente. Estamos nosotros tratando el bloque de la gratitud, ¿verdad? Y entonces, la semana pasada, más específicamente, pues nosotros vimos, y lo vieron en el video, donde nosotros estábamos tratando dos nombres de Jehová, específicamente Jehová Jireh y Jehová Rafa. Entonces, para eso yo quisiera pedir la bienvenida. ¿Dónde está bienvenida? Ok, bienvenida nos va a ayudar a ilustrar básicamente lo que pasó la semana pasada, porque usted está en el culto de jóvenes, ¿verdad? Entonces, como en la serie, a usted le cuentan un pedacito del capítulo anterior, para que usted sepa dónde usted está parado. Entonces, hoy le vamos a contar un pedacito del capítulo anterior, para que entonces usted sepa dónde estamos el día de hoy. Amén. Bien, la semana pasada hablamos de Jehová Jireh y estábamos viendo la historia de cómo surgió ese nombre. Tratamos a Abraham. Abraham es un personaje muy famoso que todos conocemos, pero realmente Dios le dio una promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y sucede que Abraham ya estaba viejo y no tenía hijos. Su esposa era estéril y también estaba vieja. Y ellos estaban, y entonces, pues después de un tiempo, vinieron unos ángeles a casa de Abraham, le prometieron un hijo. Ese hijo nació, se llamó Isaac. El Señor confirmó la promesa de que era en Isaac que él iba a tener descendencia. Pasado un tiempo, Dios le pidió a Abraham que sacrificara en holocausto a Isaac. Y eso como que medio no tiene sentido. Pero Abraham dijo, bueno, tú tienes poder hasta para resucitar de los muertos, yo voy. Entonces, en el camino, Isaac le dice a Abraham, papi, pero tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos el animal que vamos a sacrificar. Entonces, Abraham le dice a Isaac, no te preocupes, que el Señor se proveerá del cordero. Pues cuando llegaron al monte Moriah, que era que iban a hacer el sacrificio, Abraham preparó su holocausto y ya tenía al niño amarrado y listo para degollarlo. Y cuando él tenía el cuchillo en el aire, el ángel de Jehová apareció y le dijo, detente. Entonces, en ese momento, él vio un cordero enredado en una zarza y ahí fue que Jehová le dijo, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Luego tratamos el nombre de Jehová Rafa, que fue ya más adelante en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel había salido hacia la tierra prometida, pero estaban vagando por el desierto. Sucede que llegó un tiempo en el que ellos no tenían ya agua para tomar y el sitio donde encontraron agua, las aguas estaban amargas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, le mostró un árbol a Moisés y le dijo, échalo en las aguas. Y en ese momento el Señor sanó las aguas. Por eso es que él dice que es Jehová Rafa, tu sanador, porque en ese momento él sanó las aguas y el pueblo de Israel pudo calmar su sed. Perfecto, gracias. Un aplauso, bienvenida. Gloria a Dios. Ok, entonces nosotros compartimos también un testimonio que no es necesariamente de la Biblia, pero para que ustedes vean también que Dios hace cosas y milagros y Dios provee las necesidades también de nuestros jóvenes. Esther, si puedes pasar por aquí.
Okay. Dios les bendiga, hermanos. Yo estaba pasando por una situación en la universidad y era que había una materia que me había causado problemas. Ya la había seleccionado en 2 ocasiones y había tenido que retirarla al final. Esa situación yo la comenté con los pastores de jóvenes y ellos me hablaron de un joven de aquí de la iglesia que podía ayudarme. Entonces hablaron con él, explicaron la situación y yo estuve muy agradecida con él porque yo no sé si él tenía otra responsabilidad ni otra cosa que hacer, pero él sacó el tiempo para explicarme y con un poco más de dedicación y con la ayuda de él pude al final pasar la materia. Y también estuve agradecida con los pastores porque ellos supieron de la situación que pasaba y buscaron una solución. Amén. Okay. Y entonces, eso fue lo que prácticamente de lo que hablamos la semana pasada. También hablamos de los regalos. Yo estoy seguro que ellos se acuerdan porque lo hablamos bastante extenso el tema. Y cómo algunos también tienen preferencias en lo que usted quiere de regalo y lo que usted cuando usted va a regalar también, ¿verdad? Y también aprendimos que a todos los jóvenes, a todos, les gustan los regalos que vienen en sobrecito, aparentemente, porque eso fue un furor cuando hablamos de los regalos que vienen en sobrecito. Luego hicimos el pequeño estudio de los nombres de Dios y que los mismos muestran su amor para con nosotros, porque son nombres que dan y Dios es amor. Amén. Por último hablamos realmente de cómo cuando damos, creamos agradecimiento en la gente y el predicador, que está aquí, ¿verdad? Entonces hizo un llamado a ser agradecidos con Dios por lo bueno que Él es. Amén. Entonces, en el día de hoy yo quiero que tratemos un tema un poquito diferente, pero que va también de la mano con lo que hemos hablado. Yo quiero que hablemos el día de hoy de la alegría. Y yo busqué el término alegría en el diccionario y dice que la alegría es un sentimiento o valor, la acción constructiva que puede ser percibida en toda persona. Me quedé como un poco chocado porque dice en toda persona. Siendo así quien la experimenta, la que revela en su apariencia, lenguaje, decisiones y actos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted está alegre, usted se comporta de manera diferente, usted actúa de manera diferente, ¿verdad? Entonces, hermano, que estás aquí en esta noche y nos acompañas, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué te alegra? ¿Qué te da alegría? ¿Alguien puede decirme qué le da alegría? Comer, gracias. ¿Qué más? Allá. Cuando las cosas te salen bien, aquí. ¿Ves sus hijos en salud? Amén, ok, bien, ¿qué más? ¿Quién? Los regalos, ok, especialmente los de sobrecito, ¿verdad? ¿Quién más? Dormir, ok, ¿qué más? Allá. Cuando te preparas para un examen y te va bien, perfecto, allá. Saber que Dios te ama, está bien, te la voy a creer. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cuando no hay clase, está bien. Ok, aquí. Llegar a su casa y que sus hijas hayan limpiado la casa. Bueno, Aida, muy fuerte. Por ejemplo, a mí me alegra cuando Lucas aprende una de esas poesías que él se aprende últimamente en el colegio. Yo tengo que decir que a mí eso me derrite. Aunque no sea para mí la poesía, pero el verlo haciendo ese tipo de cosas a mí me derrite. A mí me alegra que mi mujer me haga un cafecito en la mañana o que su mujer lo atienda o usted esposo que atienda a su mujer, ¿verdad? ¿Le alegra eso, hermana? ¿Verdad que sí? Claro. A mí me alegra también, por ejemplo, que los proyectos en el trabajo me salgan bien, como dice Miguelina. Cuando las cosas me salen bien, pues usted se alegra. Y entonces, cuando yo pensaba en esto de la alegría en esta semana, yo realmente lo que pensé fue
que qué fácil nosotros perdemos ese momento de alegría. Porque cualquier cosa te puede robar la alegría. ¿Puedes pensar en algo que te pueda robar la alegría? Sí. ¿Pueden pensar en algo que les pueda robar la alegría? Sí, ¿verdad? Claro. Yo realmente es mucho más fácil pensar en cosas que te puedan quitar la alegría que en cosas que realmente te alegran. Yo puedo decirle, por ejemplo, en mi caso personal, que en estas últimas semanas, cosas que a nosotros nos han quitado la alegría, es que, por ejemplo, en estas últimas semanas se tapó el drenaje de la casa y subió toda esa agua del drenaje al patio de la casa, ya ustedes se imaginan. Y entonces hubo que buscar un plomero SOS para que resolviera eso. Eso te quita la alegría. Pero luego se vació la cisterna y no había agua en la casa. Y después se dañó la bomba. Y después se rompió un screener en la casa y yo durmiendo a las 2 de la mañana me cayó un 100 pies del tamaño de mi mano y me picó. Y para completar esta semana entonces me dio Zika. ¿Verdad? Y piense usted que ha salido también en esta semana, ¿verdad? ¿Ha usted gastado dinero en cosas que no estaban planificadas? Puede pensar, ¿verdad? Y eso le quita la alegría. Le quita la alegría. Y yo tenía este mensaje desde el principio de esta semana ya, yo tenía el mensaje de lo que yo iba a hablar. Pero cuando yo vi la película Cuarto de Guerra, Dios confirmó mi mensaje. Porque yo no la había visto la película. ¿Cuántos la vieron la película este jueves? Amén. ¿Les gustó la película? ¿Es buena? Ok. Hermano, y es que lo que yo estoy tratando de decirte en esta noche es que mi alegría y tu alegría no pueden depender de las circunstancias. Yo no puedo depender de la tubería de mi casa, o de la cisterna, o de la bomba, o de un accesorio del carro, o de mi pago. Mi alegría tiene que necesariamente venir de Jesucristo. Jehová Jireh, el Dios que provee. Amén. Dios es soberano. Yo quiero que usted sepa eso, hermano, en esta noche. Que Dios es soberano. Dios está por encima de todos los reyes, por encima de cualquier político, por encima de cualquier presidente, por encima de cualquier elecciones de cualquier país. Dios es soberano. Y está por encima de todo eso. Pero cuando yo no le doy el lugar a Dios de que Dios maneje mi vida, entonces lamentablemente no podemos ver dos gente manejando el carro. No podemos ver dos gente porque Dios no comparte su lugar con nadie. Y gracias a Dios que no lo comparte, ¿verdad? Pero yo necesito entregarle el control de mis circunstancias a Dios. A mí me gustó mucho el mensaje de Lorenzo hace algunas semanas en el culto evangelístico, que él decía y hablaba de las decisiones, donde todo es una decisión en la vida. Y por un momento yo me sentí que yo estaba en la Matrix, porque en la Matrix todo es una decisión que hay que tomar, ¿verdad? Algunos lo entendieron el chiste, otros no. Pero yo tengo que ser feliz, hermano, y decidir ser feliz por mí y no por las circunstancias. Yo tengo que decidir diariamente ser feliz, porque esa es la vida que Dios ha diseñado para mí y para ti. Hay hermanos aquí que hace mucho le pusieron pausa al CD de la alegría. Usted no se ríe, un truño todo el tiempo y todo el mundo riéndose usted. Vete. ¿De qué que se está riendo? Y todo el mundo, ríase, hermano, disfrute la vida. Es como la película esa del control, que usted puso la vida en pausa. La felicidad usted la puso en pausa. Y se está perdiendo de la vida de todos los días. Te estás perdiendo todo lo mejor por estar con un truño todo el día. Y entonces yo quiero que ahora
veamos esto que hemos hablado en la palabra de Dios. Vamos a ver esto en San Juan capítulo 11. Dice muerte de Lázaro. ¿Lo tienen? San Juan capítulo 11, vamos a leer. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte otra vez, ¿y vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creas. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y entonces, yo quiero que vayamos viendo este pasaje, porque hay algunas cosas que yo quiero resaltar de esta parte. Número 1, yo quiero que podamos ver que Jesús muestra que el tiempo de Dios no es igual al tiempo de nosotros. Y que Jesús hace las cosas en su propio tiempo, no cuando yo quiera. Amén. ¿Y cómo podemos ver eso? Pues fácil. Dice que amaba, versículo 5, Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. A usted como que no le cuadra eso, ¿verdad? O sea, lo mandaron a buscar porque se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Y dice que se quedó 2 días más donde estaba. Entonces, calcule usted. Si usted manda un mensajero de un lugar a otro, a pie, ¿verdad? Vamos a suponer que a ese mensajero le toma 1 día llegar donde estaba Jesús. Le dio el mensaje a Jesús. Jesús se quedó 2 días más el día de ir para atrás. Que podemos decir que aproximadamente Jesús duró 4 días para llegar después que salió el mensaje. Vamos a decirlo, es más, vamos a decir que fueron 3. Es mucho. Cuando usted está en ese momento, en esa circunstancia de necesidad, es mucho. Pero Dios tiene el control. Esto es frustrante para nosotros. Yo personalmente debo decir que para mí esto es muy difícil. Yo se lo digo de verdad, hermano. Yo sé que para usted también. Pero en medio de las circunstancias, a mí se me hace difícil confiar en Jesús. Cuando estás ahí, se te hace difícil confiar en Jesús. Y a veces lo que yo quiero hacer es coger la situación y no, yo voy a resolver. Pero es que no es así, hermano. Es que Dios no opera en mi tiempo. Dios no es una maquinita que yo le doy chácata y saco. No funciona de esa manera.
es en el propósito, en la voluntad perfecta de Dios. Aprender a confiar en Jesús significa ir al paso que va Jesús. Vamos a ver, punto número 2. Y este punto a mí me gusta mucho, porque es un punto que lo hemos tratado antes, y es que Jesús nos ofrece una mejor vida. Vamos a ver eso, verso 20. Verso 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermano, y yo quiero decirte que nosotros nunca te vamos a decir, y la Biblia no lo dice eso, ni yo te lo voy a decir porque la Biblia no lo dice, que si tú crees en el Señor no vas a tener problemas. Si no, pregúntenle la bomba de mi casa que se dañó la semana pasada. ¿Verdad? Vamos a tener problemas. Pero yo sí te puedo decir que si confías en el Señor, vas a tener una vida mejor. Vas a tener una vida bendecida. Vas a tener con quién contar en ese momento donde tienes esa situación. Hermano, y si en este día tú no estás experimentando el reino de Dios no es cuando te mueras. No es cuando te mueras. El reino de Dios se ha acercado para nosotros. Tú te estás perdiendo el evento de la vida que se llama caminar mi vida con Jesús. Caminar mi vida con Jesús quiere decir que yo vivo cada día con la presencia de Jesús en mí. Y ahora, en este momento, yo confío en el poder de Jesús. Vamos a ver eso, Efesios 3:16 y 17. Efesios 3:16 y 17. Dice, por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. También pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor y por los demás. En el 1, 19 y 20 dice, pido también que entiendan bien el gran poder de Dios, que nos ayuda en ¿qué? Que nos ayuda en todo. Está en una versión diferente. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha del trono. Y entonces tú pensarás, wow, pero realmente Dios tiene control de mi vida. Y Dios, que es un Dios soberano y que es un Dios tan grande. Yo quiero que usted se imagine que Dios es un Dios muy ocupado. Pero encima de todas sus ocupaciones, de todo lo que pasa en el mundo, Dios tiene, a Dios le importa a usted. Le importa lo que usted hace. Y eso yo quiero que lo veamos. Para mí este versículo muestra la naturaleza, estos versículos que vamos a ver ahora, muestran la naturaleza de Dios, de su amor infinito, de que siendo un Dios tan grande, tiene todavía y le importa
las cosas tan pequeñas que nosotros hacemos. Vamos a ver eso. Juan 33, Juan 11, donde estábamos, verso del 33 al 36 ahora. Dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dijeron, Señor, ven y ve. Mirad cómo le amaba. Perdón, ven y ve. Y el verso 35 dice que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y entonces, hermano, yo leo esto y tengo que preguntarme necesariamente, Dios es rey, Dios es soberano, y desde antes de llegar a la escena, Dios sabía que él iba a resucitar. ¿Y entonces por qué lloró? Si él sabía que lo iba a resucitar. Yo personalmente creo que Jesús lloró porque se identificó con el dolor que estaban sintiendo Marta y los que estaban allí. Por el hecho de que Lázaro, a quien él también amaba, había muerto. Déjame decirte que Dios sabe cuál es tu nombre y Dios sabe todo de ti. Y es importante que tú entiendas que el corazón de Dios se conduelen por las cosas que a ti te duelen también. Y un claro ejemplo de eso es ese versículo que acabamos de leer ahí, donde sabiendo cuál era el resultado de lo que iba a pasar, el Señor lloró. Wow. Y el último punto que yo quiero que veamos es que Jesús muestra un poder que transforma. Hace mucho, cuando yo era más pequeño, mi mamá me enseñó que a los tomacorrientes uno no le mete los dedos. Pero yo no quería aprender porque a mí me lo dijeran. Yo quería aprender por mí mismo. Entonces yo fui olímpicamente y busqué un tenedor de metal y le metí un tenedor a un tomacorriente. Y automáticamente yo crecí, como decía mi mamá. Eso es lo que hace el poder, te transforma, te cambia. Pero el poder de Jesús es un poder diferente. Vamos a ver eso, Juan, del verso 39 al 44. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Crees, hermano, en esta noche? No importa la situación, no importa la circunstancia. Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y yo quiero que tú te imagines ese momento. O sea, el Señor estaba ahí. Dios estaba ahí. Hermano, donde Jesús está, todo cambia. Nada queda igual. Y Dios estaba ahí en ese momento. Jesús estaba ahí. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que la gente que estaba ahí estaba creyendo? ¿Que Marta creía, que algunos creían? ¿O dudaban? ¿O se burlaban de ese momento?
Pero Dios hizo el milagro para que crean. Yo quiero decirte, hermano, que no importa la circunstancia en esta noche, no pongas tu felicidad y tu alegría en las circunstancias. Ponle en Jesús, que nunca te va a decepcionar. Entrégale tu vida a Jesús y permite que Él la administre. Yo quiero orar en esta noche. Para que el Señor selle esta palabra, para que pongamos nuestra mirada en Jesús. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque mi confianza está en ti, Señor. Gracias, Señor, porque por esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia, por las canciones. Señor, yo te pido que tú selles, Señor, esta palabra, de que nosotros podamos poner las circunstancias, todo, Señor, bajo tus pies, y que confiemos en ti directamente, Señor, que tú nunca fallas. Ayúdanos, Señor, a aprender a manejarnos en tu tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres un Dios, Señor, que sana, que provee, Señor, que donde tú estás todo cambia. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas que no podemos ver, Señor, en ti. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga.